Up to go. Hola, bienvenidos a la segunda clase de base de datos avanzadas con Up2Go. Vamos a estar retomando el proyecto anterior que creamos. ¿Se acuerdan que teníamos una tabla de países relacionada con una tabla de ciudades? Habíamos dicho que un país tenía muchas ciudades y una ciudad pertenecía a un país. De aquí venía la relación de many to one, de muchos a uno. Y ahora lo que vamos a estar viendo es una nueva relación con mayor complejidad en lo que son los tipos de datos. Es decir, vamos a ver campos que van a poder permitirles una gestión más profunda de lo que son los tipos de datos que contienen una tabla de una base de datos. Lo primero que vamos a hacer, si recuerdan, teníamos esta estructura: países, ciudades y personas. Lo que vamos a estar haciendo es descartar lo que son los países y las ciudades para volver a recrear esa estructura en una tabla nueva: personas, autos, automóviles, haciendo una relación y viendo qué otros tipos de datos o campos vamos a poder gestionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es borrar las tablas relacionadas. ¿Sí? Vamos a borrar primero la tabla de ciudades y ahora vamos a borrar la tabla de países. Vamos a grabar, ¿sí? Y vamos a crear una tabla nueva. Esta tabla nueva, como dijimos, se va a llamar automóvil, autos, carros, en plural, como les parezca. Y vamos a empezar a investigar un poco los tipos de datos que podemos asociar a un campo. En lo que respecta a un auto, podríamos decir que tenemos primero una marca, ¿cierto? Vamos a poner una marca. Lógicamente va a ser de tipo text, ¿sí? Hasta aquí estamos bien. Pero ahora, para explorar lo que son otros type, otros valores que tenemos aquí en el type, como verán hay varios, vamos a probar con el campo modelo, que modelo podría ser, digamos, por ejemplo, podríamos, sin dar marcas, podríamos decir que el modelo sería un caso particular de una marca, ¿sí? Un nombre de fantasía que normalmente se le otorga a un auto. También va a ser un texto. Vamos a crear otro campo más. Exploremos primero los tipos. Podríamos decir que ese auto tiene una imagen, ¿no? Bueno, entonces ese campo va a ser de tipo imagen. Vamos a ponerle valor imagen, ¿sí? Entonces ya tenemos ahora dos tipos de datos: texto, texto e imagen. Vamos a crear otro. Ya que tenemos number, digamos que podríamos tener, por ejemplo, lo que es la caja de velocidad, si tiene 4 o 5 velocidades. Bueno, vamos a ponerle caja velocidad o de velocidad. Bien, ya tenemos número, texto, texto, imagen. Vamos a seguir agregando algunos campos más. Por ejemplo, si vemos el tipo date, ¿sí? Datetime es demasiado específico porque es fecha y hora. En el date podríamos tener la fecha de compra, ¿sí? Tipo de dato fecha, fecha de compra, date, y el resto lo dejamos así. Acá podríamos especificar algunos valores predefinidos, como el formato de la fecha y demás, pero vamos a ver cómo resuelve la cuestión directamente. Ya tenemos entonces justamente tipos de datos: texto, texto, imagen, es decir, una imagen particular para ese auto. O sea, ese campo va a soportar lo que es la inclusión de una imagen, ¿sí? Caja de velocidad, fecha de compra. Podemos imaginar que estamos haciendo una asociación de personas con autos, y estos datos nos van a servir para luego una posterior venta del auto, ¿sí? Podríamos explorar otros tipos de datos, por ejemplo, sí o no, un booleano, ¿sí? True o false, verdadero o falso. Podríamos decir que es un usado, ¿sí? Que nos va a decir si es usado o no. Usado permite dos valores: si es usado es un sí, si no es usado es un no, que si no es usado quiere decir que es nuevo. Con un campo podemos representar dos distintos estados de un auto. Entonces, agreguemos otro tipo de dato más,
que podemos tener. El password en este caso no nos va a servir. Podemos tener una URL, ¿sí? Digamos, por ejemplo, una dirección de alguna página donde tengamos más información del auto, ¿sí? Digamos, página auto. Bien, esto va a ser una URL, http www. Y alguna dirección en particular. Bueno, ¿qué otro campo podemos agregar? Veamos qué tipos de datos tenemos. Multiline text, en este caso podría ser la descripción del auto, una descripción multilínea, ¿sí? Como pueden ver, tenemos muchas opciones para definir en nuestra tabla, y si repasamos, tenemos texto, un tipo de dato, ¿sí? Marca, modelo es texto, imagen es una imagen, segundo tipo de dato, caja de velocidad es un número entero, 4 o 5, digamos, ya tenemos tres tipos de datos: texto, imagen, número. Fecha de compra es un date. Cuarto tipo de dato, usado es un sí o no, un booleano. Quinto tipo de dato, página de auto, una URL o una dirección. Sexto tipo de dato, descripción, texto multilínea. Séptimo tipo de dato. Vamos a agregar uno más. Podemos agregar rating si quisiéramos puntuar, dar puntuación, dar estrellas al auto. Podríamos hacer un rating, ¿sí? De 1 a 5, ¿sí? Le vamos a poner estrellas. Hasta aquí estamos bien. Vamos a agregar uno más antes de agregar el más importante. Bueno, acá podríamos asociarle un país al auto si queremos. Podríamos asociarle un país, un tipo de dato país, es decir que ya podemos especificar directamente sin mayores inconvenientes país de fabricación, por ejemplo, o país de origen, como les parezca. Ya tenemos un tipo de dato que nos va a permitir resolver la asociación de un país a un auto, ¿sí? Y por último, como vimos anteriormente, el campo de relación, es decir, vamos a tener que si una persona puede tener muchos autos, un auto corresponde a una persona, o sea, es uno a muchos y muchos a uno. Entonces, lo que vamos a hacer es definir un tipo de campo que se llame persona, porque lo vamos a asociar con una persona, del tipo autocomplete, y el tipo de relación va a ser many to one, y lo va a asociar con, digamos, persona nombre, ¿sí? Lo va a asociar con una persona en particular. Ahí tenemos la relación. Bueno, entonces, habiendo hecho todos estos cambios, nuestro administrador, nuestro backend, que ya viene digamos con esta capacidad de gestión de datos, vamos a grabar, vamos a actualizar. Esto nos debería cambiar porque países y ciudades no nos va a aparecer más, personas nos va a aparecer, nos debería aparecer autos, pero para que aparezca autos vamos a grabar, vamos a ir a Pages, esto lo vamos a borrar, esto también, y vamos a incluir a la misma altura de personas autos, ¿sí? Vamos a grabar, así ya lo vemos en el dashboard. Volvemos a Database, ¿sí? Grabamos y hacemos un Quick Build. Ahora tenemos que esperar un momento. Mientras tanto podemos repasar los tipos de datos. Marca es texto, modelo es texto, imágenes de tipo imagen, caja de velocidad es un número entero, 4 o 5, fecha de compra era un tipo de dato date o una fecha, usado dijimos que era un booleano, un yes o no, o un tipo de dato sí o no, página de auto dijimos que era de tipo de dato URL, o sea una dirección, http, etc. Descripción era un texto multilínea, en caso de que queramos hacer una descripción más avanzada de lo que es ese auto en particular. Después dijimos que las estrellas era un valor de 1 a 5 en forma de estrella, que nos permitía representar el rating de ese auto. País de origen lo asociamos con un tipo de dato country, es decir que podemos directamente asociar un país a ese auto, y luego la relación con una persona, ¿sí? Recuerden que este campo es lo que nos permite hacer la relación. Bueno, acá voy a ordenar, ¿sí? Recuerden esa funcionalidad para emprolijar el diagrama. Y mientras sigue buildeando,
Vamos a ver el navegador a ver si ya tenemos alguna novedad. Bueno, aquí sigue buildeando, pero ya podemos ver lo que son personas, las personas que teníamos antes y autos. Acá autos no nos está apareciendo porque todavía estamos haciendo el build, ¿sí? Cuando nuestro build termine, vamos a poder ver en autos todo el modelo que preparamos. Ahora esperemos un momento, volvemos a guardar. Los builds, cuando incluimos algún modelo nuevo, toman un poco más de tiempo. Está preparando todo lo que implica el trabajo que hay detrás de esta tabla, que en realidad vamos a tener distintas entidades, distintos campos, distintos valores, y con lógicamente la gestión desde lo que es el backend. Bueno, ya construyó la aplicación, ¿sí? Siempre cuando hacemos un build tenemos que esperar un momento más cuando estamos haciendo un cambio de tal magnitud, ¿no? Estamos agregando, hacemos una eliminación, si bien visualmente hicimos la eliminación de las dos tablas, luego creamos una tabla nueva, hicimos una relación, incluimos campos, actualizamos nuestro dashboard, o sea, detrás de todo lo que estamos viendo aquí que se puede hacer de una forma visual e intuitiva, detrás de todo esto hay todo un trabajo de creación de nuevas entidades y preparación de datos, como les mostraba anteriormente. Personas, como ya estaba creada, en nuestro dashboard ya nos apareció. Luego lo que hicimos en Pages fue acomodar a autos, lo pusimos a la misma altura de personas, y ahora finalmente si vamos al browser y refrescamos, tenemos personas, las mismas personas de antes, ¿sí? Si quieren vamos a borrarlas, así tenemos todo limpio. Home, personas, autos, ¿sí? Y aquí en autos ustedes pueden ver un montón de campos, ¿sí? Que ahora vamos a empezar a hacer un ejemplo donde vamos acá a agregar abajo a la derecha, con el símbolo más vamos a agregar un auto, pero para agregar un auto primero hay que agregar una persona, ¿sí? Esto es lo importante, sin persona no hay auto. Entonces vamos a agregar una persona, me voy a agregar a mí mismo, ahí me agregué. Y ahora, como hay una persona, cuando vaya a autos, voy a hacer un más, voy a agregar, y ahora tengo, bueno, infinidad de campos como los que definimos. Verán que ya tiene otra estética. Digamos, podemos agregar un Renault modelo, digamos que es un modelo, podemos poner un ejemplo, Megane. Acá podremos incluir una imagen, si hacemos clic se nos despliega nuestro explorador de Windows para que podamos agregar. Caja de velocidad, digamos que tiene 5 velocidades. Fecha de compra, digamos que lo compré ayer, es usado. Acá en la página del auto podríamos poner http://www.renault.com. Descripción, este es un Renault Megane usado que compré ayer. Un auto de 5 estrellas. Y acá tenemos el desplegable de los países. ¿Se acuerdan? Esto después se puede acomodar y prolijar, pero digamos que lo compramos aquí en Argentina, ¿sí? Y eso lo asignamos a una persona. ¿A qué persona? A la única que tenemos, Guillermo. Bueno, y ahora si agregamos, nos va a agregar un auto. Bueno, ahí lo pueden ver. Repasamos. Creamos una persona, en este caso me creé a mí mismo, y en la parte de autos creamos un auto que se vincula con una persona, ¿sí? Acá estoy yo.
Entonces dijimos que queríamos un auto de marca Renault, modelo Megane. Acá el campo de imagen está vacío porque no incluí ninguna imagen, no tengo una imagen de un auto, pero si ustedes hacen explorar y agregan una imagen la van a agregar. Caja de velocidad, un campo de tipo texto, fecha de compra, la fecha de ayer, usado que está activo, es decir que lo habíamos marcado como activo, una página del auto, ¿sí? Descripción del auto, cantidad de estrellas, el país de origen y la persona que está asociada. Esto lógicamente lo podemos modificar si queremos, pero no queremos modificar nada. Y esto puede ser un punto de partida para poder armar lo que sería un site de compra-venta de autos, ¿no? En donde desde lo que es el back office, el backend, la parte administrativa de los datos, se pueden ir creando distintos modelos asociados a personas, que estos modelos se muestren en un frontend y que en ese frontend alguien pueda hacer una oferta por ese auto. Bueno, de esta manera pudimos ver a partir de la creación de una tabla con bastantes tipos de datos nuevos que antes no habíamos visto. Antes habíamos visto solamente de tipo texto y número. Hoy vimos otros campos con otros valores y nos permite crear un modelo mucho más complejo y nos va a dar la posibilidad de crear soluciones más complejas y robustas. La intención de esta clase de hoy es que puedan armar un modelo con los datos que sea de interés de ustedes, para que puedan replicar una estructura similar en donde vean cómo pueden utilizar cada uno de campos distintos, nuevos, con una cantidad de valores a elegir en su tipo bastante amplia, y que vean cómo esos tipos de datos les van a permitir crear modelos más robustos y complejos. Bueno, espero que esta clase les haya sido útil y seguiremos en la próxima clase. Muchísimas gracias.